Buenos días, mi nombre es Susan Valdez. Gracias por esta oportunidad de estar con ustedes en esto un rato, porque vamos a hablar hoy de la parte principal que una compañía de títulos tiene en una compra-venta de residencia. La compañía de títulos provee dos servicios en estos tipos de compra-venta. La primera es servicios de cierre y eso quiere decir que es cuando viene el comprador y el vendedor y se firman todos los documentos, incluyendo los documentos legales, y se notarizan. La otra parte principal es la aseguranza de los títulos de las propiedades. Y en eso nos queremos enfocar hoy y de eso vamos a hablar. Con ustedes como compradores, es muy importante que ustedes busquen y encuentren la residencia ideal para su familia, una residencia perfecta para su familia. Y al mismo tiempo que están buscando su residencia, están trabajando con una compañía de financiamiento para conseguir su financiamiento para ya cuando encuentren esa casa, entonces ya está todo arreglado y ya pueden seguir con el proceso. Y la compañía de financiamiento les explica que ya cuando consigan esa casa, entonces, una de las primeras cosas que hacen es mandan a hacer una evaluación de la propiedad. Así como va progresando el trámite, entonces van a pedirles un croquis y ya cuando están ya terminando todo el trámite y ya va a ser tiempo de hacer el cierre, de firmar todos los documentos, para entonces, la compañía de financiamiento les exige que compren aseguranza sobre la residencia. Por si acaso se daña, ya tienen asegurada la residencia. Pero todo eso conoce la persona muy bien, entiende bien eso. Pero con lo que no conocen muy bien es la aseguranza de títulos. Y eso es algo que la compañía de financiamiento pide al principio de este trámite. Cuando ustedes ya escogen la casa, ya tienen el contrato. Y asegurando el título de esa propiedad es lo que hace la compañía de títulos. Y cuando yo digo la propiedad, estoy hablando del terreno, del lote, como ustedes quieren nombrarle, está bien. Y es la propiedad donde la residencia está localizada. Y es muy importante encontrar si hay unas cuestiones sobre el título de esa propiedad, porque no es como que usted diga, bueno, hay cuestiones sobre el título, pero me gusta la residencia, la voy a mudar de aquí para acá, a este lote, porque ya sabemos que la casa es una estructura permanente, no se puede hacer eso. So, ¿qué tipos de cuestiones estoy hablando? ¿Y cómo nos encontramos? ¿Cómo nos damos cuenta de esas cuestiones? Pues de eso vamos a hablar un poco hoy. Cada pedazo, cada terreno tiene una historia y esa historia está documentada por medio de documentos que se han archivado en la corte. Y eso ha estado pasando ya más de 100 años. Y cada documento tiene una historia de esa propiedad, su propiedad. Y la compañía de títulos es el trabajo de esa compañía de buscar en los archivos de la corte los documentos que afectan ese título. Y cuando ya en estos días ya no vamos a la corte físicamente, ya lo hacemos todo por computadora. Pero la persona que se encarga de hacer esa investigación le llamamos un examiner,
porque hace la examinación de la propiedad. Y ellos encuentran todos los documentos que afectan esa propiedad. Ellos los revisan y determinan si al caso ese documento todavía afecta el título. Y ese reporte, hacen ellos su reporte. Y ese reporte indica, por ejemplo, algo muy importante que confirma quién son los que tienen el título de ese terreno, quién tiene el derecho legal de vender ese terreno. Es una cosa, y eso lo encuentran en la escritura de la propiedad que está archivada en la corte. También otro documento que es muy importante que encuentren es una escritura de fideicomiso, porque si el vendedor sacó un préstamo para comprar la propiedad, entonces es muy importante que antes de que se traspase el título, que esa hipoteca quede ya liberada. Por eso ese documento también es muy importante. Si lo encuentran, entonces va incluido en el reporte. Pero aparte de estos dos documentos, hay otros documentos que se encuentran en los archivos de la corte que también tienen efecto sobre el título, y unas son muy común y son normal. Por ejemplo, a la compañía de servicio público, ellos retienen una servidumbre, por ejemplo, de 10 pies sobre ese terreno. Y eso quiere decir que esa compañía tiene el derecho de poner sus cables ahí en esos 10 pies de su propiedad, y también pueden hacer mantenimiento cuando se requiere de esos cables. Y eso, como les digo, es muy normal, y eso también, como afecta el título del terreno, sí se va a incluir en el reporte. Pero algo también muy importante que la compañía de títulos hace es investigamos nombres, porque también hay juicios, hay hipotecas que afectan el título de un terreno. Y esa investigación se hace sobre los nombres de los dueños y también de los que van a comprar, porque hay ciertos juicios también que pueden afectar el título del comprador, si acaso los hay. Cuando digo juicios, estoy hablando, por ejemplo, una compañía de muebles que vendió muebles, los financió y no se pagó. Y esa compañía demanda a las personas, y la corte les da un juicio contra esas personas porque no pagaron a la compañía de muebles. En un trámite donde se está vendiendo propiedad, a lo mejor no afecta el título, y en unos casos sí, depende el trámite. Pero como quiera, la investigación incluye eso, y puede ser que la persona nombrada en ese juicio no es la misma persona que está vendiendo. Todo eso se está investigando y se está determinando si el caso afecta al título o no. Un tipo de hipoteca que sí afecta el título es, por ejemplo, el mantenimiento de niños, que el estado de Texas, cuando alguien entonces no paga, entonces el estado de Texas pone esa hipoteca, la archiva en la corte, y eso sí puede afectar el título si son las personas en ese trámite. O también checamos la bancarrotas, si el vendedor o el comprador ha declarado bancarrota. Entonces, todo eso va incluido en el reporte. Otra cosa muy importante que se investiga son los impuestos sobre la propiedad. Es muy importante que todo esté pagado y no haya deudas sobre los impuestos, porque la aseguranza del título está asegurando que todo está pagado, que no se debe nada. Se investigan los impuestos
Y también si años anteriores, si hubo un juicio sobre los impuestos que no se habían pagado, muchas veces ya para entonces se pagaron, pero queda debiéndose los costos de la corte, los costos del abogado, y todo eso quiere que quede ya liquidado para cuando se traspase el título a usted, el comprador. Porque la compañía de títulos está asegurando que todo está pagado. But hay veces que, aunque se investigue mucho la propiedad, los nombres, los impuestos, sí hay como quiera un defecto en el título que a lo mejor no se descubre, no se sabe hasta ya después de que el dueño nuevo ha tomado el título. A mí me gusta comparar a la aseguranza de título a las aseguranzas de un coche. Por ejemplo, cuando usted compra su coche y una de las cosas que le exigen es la aseguranza sobre su coche. Por si acaso más adelante se daña, entonces su compañía de aseguranza, usted va y reclama con ellos y ellos se encargan de arreglar todo y si es necesario de componer ese coche también y ya todo queda bien. Well, la aseguranza sobre el título es igual, nomás que asegura la propiedad y la residencia también, el valor de la residencia. Y está asegurando contra ciertos defectos en el título que ocurrieron antes de que usted fue el dueño de la propiedad y no se descubren o no salen a la luz hasta ya después. Por ejemplo, puede ser que alguien falsificó una firma en una escritura años antes y no sale a la luz hasta después que se falsificó esa firma. O puede haber un caso donde las personas, los papás que tenían el título de ese terreno fallecieron y sus herederos vendieron la propiedad, pero faltó firma de un heredero que no pudieron encontrar, nadie lo mencionó porque nadie sabía dónde estaba y sale ya años después y dice, esa propiedad era de mis papás y yo tengo interés en esa propiedad y yo nunca firmé nada. Esos son los tipos de defectos que una aseguranza de títulos cubre. O otra cosa que puede pasar también es si los impuestos, si hubo un error ser humano cuando se investigaron los impuestos o hubo un error por parte de la oficina de los impuestos y se descubre y entonces mandan una noticia que se deben impuestos de 5 años antes y usted ha sido el dueño de la propiedad solamente 2 años. ¿Qué haces? ¿Qué hace uno cuando eso pasa? Probablemente vas a la oficina de los impuestos y les explicas, tú tienes nomás 2 años viviendo en esa propiedad y esos impuestos se deben desde 5 años antes, cuando tú no eras el dueño de la propiedad. Pues ellos van a explicar que los impuestos se deben y se necesitan que pagar. ¿Qué hace uno? Buscas esas personas y ¿dónde empiezas a buscarlas? O si los encuentras, ellos pueden decir, pues yo ya no soy dueño de esa propiedad, no me voy a encargar de pagar esos impuestos que se deben. Entonces, ¿qué? Vas y buscas un abogado, pero todo eso se lleva tiempo y dinero. Pero cuando tienes una aseguranza de títulos, haces lo mismo que cuando tú tienes un daño a tu coche, vas y reclamas con la compañía de seguros. Y lo mismo aquí. Si salen que impuestos se deben desde años anteriores, entonces tú con esa póliza
puedes reclamar para que esos impuestos se paguen. Y es una aseguranza que el aseguro de títulos les da a ustedes. Porque imagínense, tratar de encontrar estas personas, tratar de pagar dineros que no ni fueron ah, ah, por parte de usted, pero usted es el dueño ahora y tiene el título. So, es la aseguranza de su título es algo que el costo nomás se paga una vez. En eso no es igual como el aseguro de su coche, que cada año queremos que renovarlo y cada año sube. En la aseguranza de títulos se paga una vez y lo asegura a usted como el dueño todo el tiempo que usted sea el dueño de la propiedad y por si acaso ya usted traspasa el título a sus herederos, los cubre a ellos también. So, considerando que por la mayoría de personas, su residencia es la mayor inversión que tenemos. La aseguranza de título es un gran producto que ofrece gran valor y le ofrece también tranquilidad de que si algo más adelante pasa, usted va a tener su aseguranza, usted el dueño de la propiedad. Muchas gracias, fue un placer de estar con ustedes, que tengan un buen día.